a todos muy buenas tardes, qué alegría tenerlos acá y de verdad que me muero de la pena de haber tenido esa dificultad con con la grabación. Parece ser que la persona que estaba anterior a mí hizo la grabación, no había cerrado la grabación. Yo la inicié y lastimosamente la otra persona entró, cerró y mi grabación quedó de 40 segundos. Entonces, bueno, ahí no hay nada que hacer, son problemas que ocurren en estos mundos. Acá nos permite que charlemos. Entonces, pues digamos que es una buena oportunidad porque los micrófonos ustedes mismos los silencian o los abren cuando tengan que hacer alguna pregunta. Y pues básicamente voy a usar la misma presentación, pero pues ya como atendiendo un poco más a las situaciones que se han presentado, teniendo en cuenta que hoy vamos a trabajar la unidad 2 que tiene que ver con la ingeniería de proceso. Veo que ya empezaron a leer, empezaron a trabajar, los estoy viendo mucho más comprometidos con la lectura del material que se expone, cosa que me da mucha alegría porque el enfoque de nuestro material es un enfoque para ingenieros. Entonces, ese es, en términos generales, son diseño de plantas agroindustriales, donde hay un enfoque para ingenieros que es fundamental. No es un enfoque para industriales, no es un enfoque para empresas farmacéuticas, no, es un enfoque para ingenieros y en algunos casos, pues ingenieros de alimentos. Entonces, la bibliografía es bastante buena. Obviamente, en nuestra posibilidad, lo que vamos a trabajar hoy es la orientación de todas las actividades, tanto individuales como grupales. Si se dieron cuenta, estamos trabajando, estamos entendiendo los tres escenarios básicos que tenemos en el diseño de plantas. Nosotros estamos trabajando la mano de obra y que es el factor hombre fundamental en el proceso del diseño de plantas. Estamos trabajando eh, la maquinaria, que es un escenario, uno de los tres elementos, y la materia prima, digamos, que va asociada al tipo de proceso que ustedes están realizando. Por favor, me confirman si están oyendo, si vamos bien, porque yo acá quedo perdida por lo que hago la proyección, entonces no sé. Pues por el momento bien, profesora. Ok, perfecto. Listo. Dentro del trabajo individual formulamos cuatro preguntas que están asociadas al trabajo colaborativo. Aquí es importante que ustedes lean la pregunta completa. Veo que algunas personitas dejan parte de la pregunta sin responder o copian textualmente la literatura de la parte de la pregunta sin... ¿será esto de acá o de allí? Un momentico. Ok. Bueno. También se hace, entonces se dejan, digamos, la parte de la pregunta y no completan la totalidad de la pregunta que se está trabajando. Bueno, entonces si dicen qué es distribución de planta y cuáles son los objetivos, pues establezcan esos objetivos, revisen esa distribución de planta y cuáles son esos objetivos que nosotros tenemos que trabajar, ¿sí? En el segundo punto, que es el meollo del asunto, realmente pienso que este segundo, este segundo y cuarto punto hacen la esencia del manejo del diseño de la planta, es cuando yo hablo eh, genero, digamos, esa evaluación de la cantidad de equipos, ese planteamiento de la metodología para el estudio de la distribución de planta, es decir, esto va asociado al proceso como tal y por ende ustedes han puesto sus ejemplos que lo hacen muy bien, asociando el ejemplo a un proceso que ustedes dominen. Alguien me preguntaba, ¿puede hacer el ejemplo con cárnicos? Porque yo estoy viendo cárnicos, claro que sí, utilice. Entonces usted asocia ese escenario de producción de chorizos a a esa metodología para el estudio de la distribución de la planta. El otro punto es evaluación de la cantidad de equipos necesarios. Ya vamos a ver cómo se desarrolla, pero
Aquí queremos determinar con datos concisos y claros cómo está orientada el número de equipos que nosotros tenemos que trabajar en cada puesto de trabajo. Ese es importante. Y el otro, la evaluación, digamos lo que se llama el dimensionamiento de equipos a partir del método Gercher, y una opción que por lo general no la estudiamos y que son opciones muy revolucionarias, muy interesantes para trabajar, que es la distribución de equipos y puestos de trabajo por el método de los eslabones. Veo que ya lo entendieron, que ya se pusieron en la tarea de hacer el ejercicio ustedes mismos y veo que ya hay unas distribuciones muy interesantes que ya han planteado ustedes mismos. Que lo dibujaron en en el papel, en una hoja cuadriculada, le tomaron una foto y lo subieron. Me encanta. De verdad que los felicito, que sean estratégicos. El computador no es lo único que nosotros tenemos y hay veces necesitamos hacer eso en un cuaderno. O sea, no está mal que lo hayan hecho así y de verdad que los felicito. Bueno, aquí entonces dice, identifique los 8 factores que afectan la distribución de planta ay, perdón, y este es el punto que debemos trabajar, identifique y explique. Entonces no se trata de sacar la lista, sino también lo tienen que explicar. El último punto que dice, explique los diferentes tipos de instalaciones. ¿Por qué requiere una explicación? Porque es que aquí necesitamos, no es lo mismo lanzar en las redes de electricidad que lanzar, ay, no puede ser. Yo no sé si esta llamada se perdió. ¿Ustedes me están escuchando? ¿Y están viendo y vamos bien? Sí, señora, Te Ok, sí. estamos escuchando, pero no se ve nada en la pantalla, o sea, no, exacto, no se ok, te... se salió la pantalla. Ujú, Y no se ve nada en la pantalla. ok. ¿Aquí ya me están viendo mi pantalla? Sí, señora. Ok, bueno. Entonces, bueno, gracias a Dios acá no teníamos, por ahora no teníamos que tener este cambio. Bueno, entonces resulta que en este proceso nosotros vamos a tener que trabajar las características eh, estas características de de las instalaciones que se hacen para los servicios. Aquí debemos entender que no es lo mismo que yo esté trabajando la instalación de gas, que tiene unas características muy particulares y creo que todos lo vimos en casa cuando vienen a hacer la revisión. Es una manguera de tales características, una tubería de tales características en cada uno de los puntos donde uno tiene gas. Pasa lo mismo con el vapor. Quienes trabajan en industria de alimentos saben que hay unas características que dependiendo de donde provenga el vapor, yo debo tener destinada un área, por decir algo, tengo que producir vapor en una caldera, pues lo que hago es destinar un área para la caldera y de ahí produzco el vapor. Entonces los servicios se van a asociar a un futuro diseño de planta que vamos a tener. Ese futuro diseño de planta asociado al, a esas características que se van a tener, tiene que ver con que la energía, con que el agua, el gas, el vapor deben tener un punto de partida. Todas las plantas deben tener un tanque de agua, de aguas potables, tratada dentro de la planta que garantice la calidad de esa planta, de esa agua, para uso en una producción de alimentos. Entonces, ese tipo de características lo tenemos que tener muy claras. Hay agua, por ejemplo, que se trabaja para refrigeración, contacto con el alimento y por lo general son aguas de uso industrial. Entonces, este tipo de cosas son las que debemos tener en cuenta cuando vamos a hacer esto. Bueno, eh, bueno, la bibliografía que ya veo que todos la han venido trabajando y
vamos a trabajar ya entonces lo que tenemos que hacer para este tema. Bueno, primero que todo, entonces vamos a continuar con el trabajo anterior. Yo no he visto que hayan socializado el diagrama de proceso que fue aprobado en la etapa anterior. Esto es lo más importante, de aquí parte todo. Vi que una personita dijo, ay, yo voy a el pasteurizador, pero ¿el pasteurizador de qué proceso? No, por favor, tengan presente que lo primero que tienen que hacer es socializar el diagrama de proceso. Algunos ya lo hicieron, pero en su gran mayoría no lo han hecho y deben socializar el diagrama de proceso. Listo, hacemos toda la parte de la consulta, de las referencias, empezamos a desarrollar nuestra actividad individual y ya luego viene lo que corresponde a todas las actividades que ya debemos estar nosotros abordando en este momento. Esto se traba. Cada vez que paso la diapositiva, me quitan el compartir la pantalla. Entonces dejémosla sin presentación y más bien ampliémosla acá un poquito. Bueno, entonces, listo, acá cada uno tiene sus trabajos que ya tienen asignados. Bueno, vamos a mirar entonces que en el primer paso ustedes deben, como ya tienen su diagrama de procesos, van a pasar ese diagrama de procesos poniéndole los nombres acá donde dice etapa del proceso. Entonces, inicio, recepción de materia prima, análisis de materia prima, qué sé yo, adecuación, no sé. Y a cada uno de ellos le vamos a asociar una máquina principal y una máquina secundaria o un equipo. ¿Qué es una máquina principal? La que hace el proceso eje o el proceso o la operación soporte de esa etapa. Es el pasteurizador, como quiera llamarlo, pero a eso. Profe, se fue el audio. Tipo de cosas que ustedes deben asociar cuando estamos trabajando una máquina. Qué pena, profe, es que en un momentico se fue el audio. Mm. Hola, hola. Profe, cuando estaba explicando lo de las maquinarias principales, se fue el audio y no pudimos escuchar. Ok, bueno, entonces me devuelvo otra vez. Ahora sí me están escuchando. Bueno, la parte de la maquinaria. Confírmeme si me están. Un momento. Sí, señora, la estamos escuchando, pero un poquito entrecortada. Ok, bueno. Cortada. ¿Qué problema con el tema de internet? Bueno, entonces voy a repetir la parte de la. Van a tomar cada una de las etapas del proceso que quedó aprobada en el diagrama del proceso. Asociamos con una máquina principal y una máquina. La máquina principal hace la etapa del proceso. Si es la máquina principal, el pasteurizador. Si es expulpado, la máquina principal será ¿Y cuáles son las máquinas? En el caso del pasteurizador, hablaremos de una bomba, hablaremos de un tanque de balance, hablaremos de, básicamente serían esas.
estoy hablando de una despulpadora, ¿cuál sería la máquina principal? La despulpadora, las secundarias, podría ser, por ejemplo, en el proceso de un tanque de recepción de residuos, un tanque de recepción de pulpa, bueno, qué sé yo. ¿Sí vamos bien acá? ¿Algo de este punto? Profe, una pregunta. ¿Alguna duda? Bueno, Digamos, pero un embutido, tengo, digamos, principal la embutidora, secundario puede ser, digamos, la amarradora y pegada o tiene que ser de separadas. eh, hablando de la embutidora, Qué pena, profe, porque se intercorta mucho bueno, la comunicación. sí, qué pereza. Mm, No qué sé si me tristeza escucha. con eso, porque yo lo estoy escuchando en este momento. Ah, bueno. Sí, yo la escucho entrecortada. Mm, ya entró acá Juan Andrés. La otra opción, pero pues no sé, que creara una reunión por Zoom y la metiera, O mi profe. no sé si lo hacemos, o por Meet. Ah, ok. Pues la otra sería crear una reunión por Meet. Mm, Sí, profe, porque por Zoom se corta como a los 30 minutos. a los 40. Bueno, a ver. Entonces esperemos acá. Ahora sí nos oímos perfecto cuando no estamos haciendo. Bueno. Taran, tan, tan, mis reuniones, nueva reunión por Meet. Enviar invitación. Mm. Enlace de reunión copiado. Y entonces se los voy a pegar acá por este chat. Lo más raro es que ya no se escucha entrecortado. Es que no sé por qué tan raro. ¿Esperamos a ver o qué? Pues ustedes me dicen. Ya se escucha bien. Pues ahí se escucha, no se han entrecortado. No sé qué irán. Quizás es cuando presentas, profe. Puede ser, sí, ya sabe cómo es la cosa. No puede dejar. Bueno, hagámoslo a ver qué pasa. Sí, Si en el momento que escuchan entrecortado, inmediatamente me avisan para no perder el listo, tiempo. profe. Bueno, entonces listo, acá tenemos clarísimo la etapa de proceso, maquinaria principal y maquinaria secundaria. Lo que yo le entiendo a Edwin es que él me pregunta si en el proceso de porcionado, me imagino que me estaba preguntando, luego la amarradora es como una maquinaria secundaria. No, no. En ese caso, por ejemplo, ahí se asocian mucho mesones. El mesón ya se vuelve de pronto no maquinaria, sino equipo secundario, en el cual yo le... ¿Cómo? Buenas tardes, ladies. Bueno, cuéntenme. Entonces, profe, sería dos separados, dos etapas separadas, la amarradora y la Sí. embutidora. Listo, Ujú. sí, sí. Sí, Vale, señor. muchas Sí. gracias. Bueno. Listo. Entonces, lo primero que hacen es poner etapa de proceso y a la etapa de proceso le asignamos una máquina. Listo. En el paso 2 nos vamos a distribuir eso que llenamos en el paso 1. ¿Por qué lo puse así con tablitas? Para ser lo más clara posible en el momento de darles la información. Entonces, en el paso 2, sencillamente el estudiante 1 son
5 estudiantes, hay 10 etapas de proceso, cada uno va a tomar de a 2, obviamente que tenga maquinaria y que tenga equipo. El inicio, pues obviamente no lo vamos a tener en cuenta y el fin tampoco, ¿cierto? Entonces, inicio, pues no es una etapa de proceso, iniciamos en recepción de materia prima. Entonces, acá sencillamente cada estudiante se va a elegir las etapas del proceso y la maquinaria que va a trabajar. Y a partir de aquí es donde empezamos a hacer el dimensionamiento de equipos. El dimensionamiento de maquinarias de acuerdo con el método Gerchet. Este es un método que está orientado para la parte industrial, para la industria. Realmente, ¿por qué? Porque este es un método que contempla materia prima, contempla mano de obra y contempla materia prima, mano de obra y maquinaria. Entonces, por eso está asociado al dimensionamiento de equipos para industrias, digamos, en la parte industrial. El área requerida, pues básicamente se está manejando en tres grandes momentos, ¿cierto? Sin embargo, yo acá les pongo algunas recomendaciones, como determinar las extensiones o sobresalientes del equipo, incluir las partes móviles en condiciones extremas, como tolvas de alimentación, tanques de recepción y cosas que ustedes tengan que incluir y que en el momento en que tengamos un proceso de volcado o un proceso de, bueno, cualquier tipo de manejo adicional, una altura, un brazo mecánico que haga algún proceso, pues yo tenga la posibilidad de movimiento en la planta. Listo. Este método, veo que ya todos han avanzado muy bien en el método, los que han leído, pues contempla tres grandes momentos. Un momento que es la superficie estática, que contempla el área geométrica. El área geométrica es el área que aprendimos en geometría. Largo por ancho, largo lado por lado. Bueno, eso es lo que, triangular, poco más bien. Base por altura, no, ese no lo tenemos. Sobre 2, ese sí no. Y circular, el área de cada una de las figuras geométricas que nosotros tengamos. Cuando las figuras se vuelven muy complejas, llévenla a rectángulo, a cuadrado. ¿Por qué? Porque no se necesita. Hay figuras que no son perfectas y pues obviamente vamos a tener la dificultad de que manejan muchísimas, no manejan una figura que yo pueda estructurar y que yo le pueda medir el área estática. Lo llevamos a una figura que sea medible. Entonces, a cuadrado, a rectángulo, a círculo. Bueno, la segunda, esto se hace con el área geométrica que ustedes aprendieron en geometría. El segundo es la superficie de gravitación o gravitacional y es el área donde contempla el movimiento del empleado, del operario de esa máquina. Aquí básicamente se van a contemplar el número de lados de acceso a la máquina. ¿Acceso para qué? Acceso para operar la máquina o acceso para mantenimiento. ¿Cómo se trabaja? Se trabaja la superficie estática por el n, que n es el número de lados de la máquina. Básicamente vamos a tener esta superficie y la multiplicamos por los lugares de acceso. Cuando la maquinaria es redonda, la asemejamos a un cuadrado, de tal forma que yo hable por 2 o hable por 3 o hable por 1. O sea, por lo general las máquinas en una planta no tienen 4 lados para accesar a ella. Es mucho el espacio porque estamos multiplicando la superficie estática por el número de lados de acceso. Es un mundo de lugares que yo le estoy, de área que yo le estoy sumando a cada una de las máquinas. Y finalmente tenemos la superficie de evolución. En la superficie de evolución
aquí introducimos el movimiento de la materia prima. ¿Cómo hago yo para circular esa materia prima? En este se trabaja algo y es una constante que para los tipos de industria, digamos, ya veo que algunos de ustedes en sus cuestionarios insertaron la tablita que aparece para cada tipo de industria, estudios que ya se han hecho y se manejan estas constantes. Esta constante para la industria alimentaria, pues normalmente va asociada a 0.1, pero el rango que se trabaja es de 0.05 a 0.15. Por lo tanto, aquí vamos a tener un rango de movimiento y pues nos vamos por la mitad, que sería 0.1 para este tipo de industrias. Entonces, ¿cómo se mide? La superficie de evolución va a ser igual a la sumatoria de la superficie estática más la superficie gravitacional por K. Finalmente, cuando yo quiero averiguar, y esta tablita yo se las puedo subir, la muestra, digamos como tal, al foro, que es lo que pienso hacer mañana. Pero quiero que ustedes tengan presente que esta tablita, pues digamos, es un ejemplo. Si ustedes la quieren mejorar, pueden hacerlo. Aquí vamos a poner la etapa del proceso, aquí vamos a poner la maquinaria que nos correspondió, aquí vamos a poner las dimensiones de las maquinarias. ¿De dónde saco yo las dimensiones? Quisiera que alguno me contara. De la ficha técnica de la maquinaria que encontremos. Sí, señora, perfecto. De la ficha técnica de la maquinaria, yo saco estas dimensiones como tal. Bueno, la superficie estática, entonces acá ustedes pueden hacer su trabajo primero en un Excel y luego transportan esa tablita, la llevan acá para que no se pongan a hacer ese poco de operaciones manualmente. Ese que es la superficie estática es una formulita donde multiplican el largo por el ancho, básicamente. Luego viene N, que es el número de lados de acceso a la máquina para hallar la siguiente superficie. La superficie gravitacional, que va a ser la superficie estática por N. Y entonces sería este por este, nos daría S sub G. Luego viene la superficie de evolución y es la sumatoria de las dos superficies. Algunas personas meten una columnita donde meten superficie estática más superficie gravitacional y luego le multiplican K, como quieran. Lo pueden hacer así o pueden hacer la fórmula. Lo importante es que nunca vayan a olvidar el paréntesis. No es lo mismo dejarlo sin paréntesis o dejarlo con paréntesis. Bueno, y la superficie total por máquina va a ser la sumatoria de las tres superficies. ¿Qué quiere decir? Que aquí vamos a trabajar, vamos a considerar las tres superficies para cada una de las máquinas. Adicionalmente, vamos a establecer el número de máquinas que debemos trabajar para obtener la superficie por etapa de proceso. ¿Es claro esta parte? Sí, Si señora. alguno tiene una duda, por favor active su micrófono y lo vamos aclarando. Profe, perdón, no la escuché bien. La última casilla total, esa la conseguimos multiplicando la superficie total por el número de máquinas. Sí. Sí. Ahora vi un ejemplo donde necesita 20 máquinas de la misma. ¿Qué creen cuando sale que yo necesito 20 máquinas de la misma? ¿Qué creen? ¿Será que necesitan para repuesto? No caben. ¿Qué creen cuando a mí me dicen, usted necesita 25 máquinas para cada etapa? Que la máquina no corresponde, que ustedes dimensionaron mal la máquina, porque resulta que la máquina no corresponde a lo que realmente nosotros tendríamos que estar trabajando.
Quiere superficie decir que la total de la planta. capacidad de su máquina está mal elegida. Máximo, usted puede tener 3 máquinas de la misma, creo yo que lo máximo es eso. Cuando usted bien, Leonor, sí, yo pienso que sería máximo 3 máquinas. Y pienso en industrias que, por ejemplo, se me ocurre las industrias de bebidas. Las industrias de bebidas tienen 3 líneas o 4 líneas de llenado porque la capacidad de producción es mayor a la capacidad de envasado. Entonces meten 3 o 4 máquinas de llenado. De hecho, hay un área de llenado que se puede manejar de 1000 formas para que sea mucho más ágil el tema de la producción y que el empacado, el envasado y el llenado no genere tanta incomodidad. Bueno, eh, eso sería. En casos, por ejemplo, siempre hay un punto cuello de botella. Ese cuello de botella normalmente es una operación que es muy importante, que se puede demorar mucho. En el caso, por ejemplo, hay un cuello de botella cuando tenemos maduraciones, fermentaciones, donde yo paro mi proceso y luego vuelvo a arrancar porque tengo que esperar algún tiempo. ¿Cómo vamos a tomar el número de máquinas? Eso viene en el paso siguiente. Entonces, aquí esperen un momentico, pero quiero aclararles el punto respecto de esta situación puntual, de esta situación. Vamos a trabajar etapa de proceso, ponemos la máquina, sacamos las dimensiones y hasta aquí superficie total por máquina, hasta aquí llenamos. Ahora vamos a identificar cuál es la cantidad de máquinas que vamos a necesitar por unidad. Y para obtener el total del área. Entonces me voy al siguiente trabajo. Cantidad de equipos. Determinar los equipos necesarios que se requieren por puesto de trabajo. El objetivo es determinar los equipos que yo necesito por puesto de trabajo. Aquí digamos que utilizamos una nomenclatura, pues digamos, acorde a lo que tenemos en la bibliografía, donde hacemos horas empleadas en el puesto de trabajo para procesar una unidad de producto, que va a ser H, o sea, horas que yo necesito para procesar una sola unidad de producto. O sea, eso va a ser muy pequeñito. N mayúscula, que va a ser el número de unidades de producto a procesar por puesto de trabajo. O sea, esa es la capacidad de su empresa por puesto de trabajo para esa línea de producción. Yo produzco 1000 unidades al día. Produzco 1000 unidades al día. ¿Qué quiere decir? Que en cada puesto de trabajo yo tengo que producir 1000 unidades, independientemente del número de máquinas que tenga. Ahora, H mayúscula es el número de horas en el puesto de trabajo para producir N. Entonces, ¿cuántas horas en total debo yo tener para producir N? ¿Qué quiere decir esto? Que H va a ser igual a N por H minúscula. Y vamos a mirar E, que va a ser igual al total de equipos necesarios en el puesto de trabajo, donde E va a ser igual a H, H mayúscula y H minúscula. ¿Clarísimos hasta acá? A ver, miro por acá. Sí, señora. Esa cantidad de horas las escribimos en forma decimal. Sí, sí, señora. Todos nosotros lo vamos a trabajar así. Sí, claro, y nos toca así porque ya cambiar las unidades se nos vuelve un complique para poderlo trabajar. Bueno, Profe, dos ahora, preguntitas. señor. N mayúscula dice que es el número producido, pero lo vamos a trabajar por día o por mes o por año, las cantidades a producir de Bueno, unidades. yo pienso que esto es una decisión que se toma en grupo. Ah, ok. Para la empresa, normalmente yo trabajo una capacidad de producción por día, pero esto depende. O sea, si mi empresa
vuelvo a lo mismo. Nosotros tenemos que ser tan versátiles en la industria alimentaria. Yo tengo producción de leches de lunes a viernes, pero el sábado y el domingo produzco jugos. Así de sencillo. Y los maquilo para otra empresa. Esa es nuestra industria. Nuestra industria en Colombia funciona así. El cúter me sirve para hacer salchichón, pero también para hacer chorizo, pero bueno, el chorizo no va en el cúter, pero para hacer jamón, pero también para hacer mortadela. Ese es mi cúter, porque es que esta es nuestra necesidad. Yo no puedo darme el lujo de comprar 5 cúter para meterlos en una empresa por línea de trabajo. Eso no se puede hacer. ¿Mm? Entonces, así las cosas, y eso hace referencia al método de distribución de planta por eslabones. El cúter, por ejemplo, es un punto, la embutidora, son puntos que manejan una serie de relaciones muy interesantes con el resto de puestos de trabajo. Entonces, esto ya depende de lo que ustedes quieran trabajar, pero ya lo saben que cuando ustedes tienen una empresa versátil, pues trabajenlo por semana. Ustedes dicen, bueno, yo vendo tantos salchichones, tantas, listo. Mi proyección comercial es esta, yo hago mi programación y determino cuánto voy a producir por semana. Y ustedes con seguridad lo van a lograr. ¿Mm? Y ya luego se programan teniendo en cuenta los esquemas que ustedes puedan llegar a tener allí de trabajo. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, señora, gracias. Ok. Entonces yo hice acá una tablita. A mí se me ocurrió hacerles esta tablita para que les quedara pues más entendible la situación. Tomé cada etapa o cada puesto de trabajo. Entonces acá dice poner el nombre. Entonces, etapa, puesto de trabajo, yo les dije, bueno, por favor escriban acá el nombre. Vamos a poner H, que eso lo vamos a tener que trabajar, ustedes lo tienen que establecer de acuerdo a la capacidad que tenga la máquina que ustedes decidieron trabajar. Si se produce 50 unidades por hora, pues divídanlo. ¿Cuánto produce una unidad? Vamos a poner N, que se deben poner de acuerdo todos cuál va a ser el N de su línea de producción, y H va a ser igual a H minúscula por N. Hayan acá E, que va a ser el número de máquinas que van ustedes a requerir. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes tienen que las máquinas son un montón, quiere decir que efectivamente vamos a manejar la capacidad de la máquina no corresponde. ¿Mm? Esto es muy importante. Bueno, entonces hay un tema que se llama el número de horas efectivas de cada puesto. Todos los que trabajamos en cualquier parte sabemos que un empleado ni una máquina funcionan y ni son efectivos al 100%, ni son eficientes al 100%. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que hacer pausa activa, la máquina toca lavarla, bueno, qué sé yo, se para, no sé. Pero ¿cómo saco yo esto? Esto se saca por históricos. Esto normalmente cogemos y entendemos todo un proceso y un proceso similar y lo sacamos por históricos. Estas horas efectivas de un proceso se dan por, digamos, multiplicando tres puntos. El primero es el número de horas operativas del puesto. Entonces usted va a decir, bueno, yo dentro del proceso, las horas operativas, el pasteurizador va a trabajar 1 hora al día, de acuerdo a la capacidad del pasteurizador, ¿no? Entonces, mi pasteurizador va a trabajar 1 hora al día. El coeficiente de absentismo hace referencia, que fue lo que yo le escribí y que lo metí por acácito, ya se me ha olvidado, que es el índice de absentismo laboral,
que se estima mediante el análisis de históricos para cada una de las empresas en cada uno de los puntos de trabajo. Esto tiene que ver con el tipo de planta, con el tipo del trabajo del operario, con la materia prima que ellos trabajen, si manejan algún tipo de riesgo químico, biológico, físico, no, cualquiera que sea para su vida, ellos pueden tener un porcentaje, una situación de absentismo. El absentismo es el tiempo en que esa máquina no se está moviendo por alguna razón. Normalmente el absentismo se trabaja como el número de horas en que el equipo se paró sobre el número de horas trabajadas. ¿Qué quiere decir? Que mientras que se fue a trabajar, se dejaron de trabajar tantas horas. A ver, entonces, ¿qué quiere decir? Cuando lo trabajamos como índice, lo trabajo multiplicado por 100. Cuando lo queremos, solamente lo trabajamos sin multiplicarlo por 100 y sacamos el coeficiente de absentismo. Bueno, el otro punto que tenemos es la productividad media, que también la tenemos que utilizar para hacer este trabajo. La productividad media básicamente es el número de horas producidas sobre el número de horas trabajadas. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a ser la productividad que yo espero tener, el número de unidades que yo espero producir conforme lo establece la máquina. ¿Cómo se saca esto? Dividiendo primero sacamos la productividad media dividiendo el número de horas producidas sobre el total de horas trabajadas. Y luego sacamos el coeficiente, que sería la productividad media real sobre la productividad media trabajada dentro de la planta. ¿Qué quiere decir esto? El absentismo laboral debe tender a 0 y el coeficiente de productividad debe tender a 1. Nunca van a ser iguales a los valores ideales, obviamente, porque sencillamente pues vamos a tener situaciones diferentes. Bueno, entonces el coeficiente de productividad media acá lo llaman P en el puesto de trabajo. Entonces, el coeficiente de absentismo debe tender a 0, pero es un valor pequeño. Y el coeficiente de productividad media debe tender a 1, muy cercano a 1, del 95, del 93, eso depende. Eso depende. Bueno, acá les propuse esta tabla para que a cada puesto de trabajo le hagan este trabajo. Van a poner el número de horas operativas en el puesto, las que ustedes decidan, el coeficiente de absentismo y el coeficiente de productividad, y finalmente meten acá la formulita para hallar el número de horas efectivas en cada puesto de trabajo. ¿Vamos claros? Profe, qué pena. Señor. Es que bueno, en el libro hablan del número de maquinarias necesarias, expresan la fórmula como, se lo miro, como número de HI sobre número de horas efectivas en el puesto. Entonces, como acá yo veo en la tabla que dice EH sobre H minúscula. Esta H minúscula sí. no Sí. es H efectiva, ¿cierto? F, sí, señor. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Gracias, Edwin. Gracias. Ya, no, yo me acuerdo. Listo, muchas gracias. Son las horas efectivas. Es al contrario, pero es H mayúscula sobre horas efectivas. Ok. Lo que pasa es que acá, horas efectivas. Bueno. Entonces, el valor que resulte de aquí lo vamos a poner dividiendo el H mayúscula, que son las horas, lo que tarda en producir una unidad por el número de unidades. Ok, sí.
Bueno, entonces este cuadrito, gracias Edwin, este cuadrito nos va a producir algo acá que se llama E. E es el número, la cantidad de equipos que vamos a utilizar. ¿Qué quiere decir? Que acá donde dice cantidad va a ser E, el número de máquinas que van por el puesto de trabajo. ¿Listo? Por cada una de las etapas del proceso. Y acá vamos a ir a un total que sería la superficie total por máquina por la cantidad de unidades que yo debo poner, y eso me genera un total de espacio para cada etapa del proceso. ¿Listo? ¿Cómo vamos? Por favor, Bien, sí, dudas, señora. preguntas. ¿Alguien? Leonor, ya quedamos con la pregunta clara, ¿cierto? Leonor me preguntaba la cantidad de máquinas en el tomando espacio. Profe, qué pena, ¿cómo calculo la cantidad de unidades? ¿Usted se refería a la cantidad de unidades? Ah, ok, de máquinas. Ujú, perfecto. Bueno, esperemos que Juan puede activar su micrófono. Aquí no tenemos dificultad con el tema del micrófono. Bueno, y aquí hablamos del método de eslabones. ¿Cuál es el método de eslabones? Es un método, digamos que diferente. Nosotros estamos acostumbrados a ver una línea de producción donde tenemos una cosa seguida de la otra. Y entonces vamos una línea de producción continua, o bueno, tenemos una línea de producción por baches, pero esto no necesariamente es lo que nosotros debemos trabajar. También se pueden trabajar. eh, sí, Juan, sí queda. Ah, ok, perfecto. Esto queda grabadito. Entonces, acá vamos a tener unas líneas de producción diferentes, una opción diferente para este tipo de trabajo. Bueno, estos eslabones se conocen como, el eslabón se contempla como la posibilidad de generar relaciones entre etapas de proceso. Eso va a ser un eslabón, esa relación que existe entre diferentes etapas del proceso. Y esto se convierte prácticamente en un juego de ubicación, teniendo en cuenta la relación que va a tener cada una de esas etapas. Bueno, en este método de eslabones, básicamente vamos a tener un primer momento donde establecemos las relaciones entre las etapas del proceso, y se determinan cuáles son las etapas que tienen mayor relación entre sí. Eh, Aquí se ubica la etapa con mayor número de relaciones en el centro, de tal forma que permita la comunicación entre cada una de estas etapas, entre cada una de las etapas del proceso. Bueno, entonces, bueno, esas relaciones se les va a poner una frecuencia. Ocurre que yo puedo tener, aquí pasa esto cuando yo estoy trabajando puestos de trabajo en diferentes líneas, digamos en diferentes productos. Entonces yo produzco tres cosas, lo que yo les hablaba de la industria cárnica. Tengo tres líneas de proceso, una que se llama chorizo, una que se llama jamón y una que se llama mortadela. Pero yo chorizos produzco digamos que gran parte de mi producción de chorizos, de mi producción está en los chorizos. Y que lo que menos yo produzco va a ser mortadela. Por lo tanto, aquí se generan una serie de frecuencias entre las relaciones de tal forma que debo generar esa frecuencia de cada uno de los eslabones para determinar cuál es el que tiene mayor frecuencia de trabajo. Y
teniendo en cuenta eso, se saca lo que se llama el cuadro de intensidades de tráfico o cuadro de tránsito. Bueno, listo. Esto es una forma como yo puedo trabajar. Bueno, ¿a dónde debo yo llegar? ¿A dónde debo llegar? Debo llegar a este escenario donde yo estoy relacionando esta etapa, la etapa 4. Si nosotros vemos acá, la respuesta sería, fue la que tuvo mayor número de frecuencias de relaciones con las etapas con las cuales se están relacionando. ¿Sí? Entonces, el 4 se relacionó más con la 5, con la 3, con la 2, generando la posibilidad de ubicación de manera concéntrica a esa etapa que me genera muchísimas relaciones entre sí. Esto traducido en otro sistema se puede manejar ubicándolo por naves. También se llaman células, también las podemos llamar células de trabajo. Y acá ubicamos una serie de puestos de trabajo donde yo voy a generar la posibilidad de unir y de disminuir movimiento de la materia prima, movimiento del hombre o del operador y movimiento pues energía que se va a perder en cada uno de estos puestos. Entonces, esto lo que busca es, digamos, optimizar los espacios. Cuando nosotros hacemos el dimensionamiento, normalmente ese dimensionamiento podría estar, eh, digamos que generar que yo tenga un espacio sin ningún tipo de limitación. Pero cuando yo hago este método de eslabones, empiezo a decir, esto, yo puedo asociar esto con esto y voy a ahorrar espacio, y voy a ahorrar movimiento, y voy a ahorrar dinero, para no tener que generar esquemas que son inmanejables y se vuelven inmanejables en empresas. Bueno, básicamente es esto. Yo no sé si ustedes tengan algún tipo de pregunta, duda, o ya con esto quedamos bien. Voy a dejar de grabar. Más claro.